En el versículo 16 dice la escritura, tú pues no ores. Mire lo que le está diciendo a Jeremías, escúcheme. Cuando Dios ha dicho que tenemos que orar en todo tiempo, cuando Dios nos ha dicho que tenemos que estar clamando a Él, ahora mire lo que le dice al profeta Jeremías, capítulo 7, verso 16. Tú no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor ni oración, ni me ruegues, porque yo no te oiré. ¡Wow! Esa es una palabra muy dura de parte de Dios. Pero es una confrontación. Personas que quieren hacer una cantidad de cosas y luego, Señor, tú sabes, Señor, tú eres... No, pero ¿para qué oras? Si es que yo ni siquiera escucho la oración del pecador. Primero vuélvete a mí. Primero arrepiéntete. Primero sana tu corazón. Primero sana tu vida. Primero revísate cómo estás verdaderamente. Y luego levanta oración. ¿Qué vienes a orar por este pueblo? Que es un pueblo que se ha corrompido. Es un pueblo que quiere hacer lo que se le antoja. Y no quieren buscar de mí. Entonces le estaba diciendo, no te molestes, Jeremías, en orar por esta antigua obra. Eso ya está muerto. Ya no te centres en eso. Esa obra desapareció. Por encima de cualquier esperanza. Ya no va a pasar nada. Ellos quisieron seguir por sus caminos. Déjalos. Pero yo no estoy con ellos. Luego viene Cristo. Y usted sabe que Cristo va al templo. Y hace una invitación. Allá en ese mismo templo. Jesús ya. Y se puso en pie, en ese último templo, el Dios de la misericordia, el Dios del amor, y le invitó a todos, ¿sabes qué? Ustedes necesitan venir bajo mis alas protectoras. ¿Por qué no vienen y me buscan de corazón? No se fijen tanto en esa estructura, que un día va a ser desaparecida. No, eso no se hace, un día va a ser desaparecida. Dejen de poner la esperanza en esas estructuras, en esos ladrillos, en esos ministerios, en esos elocuentes hombres que se levantan. Y Jesús les dice, pongan la mirada en mí. Yo quiero que ustedes estén bajo mis alas de protección. Y entonces, ¿qué hizo el pueblo? ¿Corrió a estar detrás de las alas de protección? ¿Será que eso hizo el pueblo? Porque Jesús vino a eso y llamó al ciego leopencia, llamó al enfermo, llamó al leproso, llamó al pobre. Y les dijo, vengan a mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No es por esa puerta grande, yo soy la puerta. Y lo llamó al pueblo. Y un día dice la escritura que ahí en Jerusalén él lloró. Y yo quería juntarlos como la gallina junta a los polluelos, pero ustedes no quieren. Yo les he hecho el llamado muchas veces para que verdaderamente me busquen a mí, no busquen una religión, no busquen a los hombres, búsquenme a mí de corazón. Y termina diciendo en Mateo 23, verso 37, y no quisiste. ¡Qué duro! Pueblo terco, pueblo contumaz. Y entonces nosotros lo señalamos y decimos, ese pueblo sí es que tontos. Pero nosotros también, mis amados, podemos caer en eso fácilmente. Porque estamos buscando otras cosas. Porque estamos complaciéndonos con otras cosas que los ojos ven. Pero no estamos buscando a Dios de todo corazón. Y entonces aquí surge una pregunta. Bueno, eso fue Antiguo Testamento. Bueno, eso fue en ese tiempo. ¿Será que Dios echará esa vieja obra y comenzará a hacer una nueva obra? ¿Será que eso antiguo también el Señor lo va a quitar para hacer algo nuevo? ¿Será que eso queda parte de la historia? ¿O será que también en este tiempo Dios quiere hacer lo mismo? ¿Será que Dios quiere remover todo? Y dice ahí en Mateo 23, 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¡Wow! Una palabra fuerte para ellos. ¿Cómo que desierta? El templo de Jerusalén, esta casa, ¿la va a dejar desierta? Dice, sí, porque la casa está, pero yo no estoy ahí. Yo los voy a dejar a ustedes. Ahí quedan sus inversiones, ahí quedan sus lujos, ahí quedan todo lo que ustedes han aportado, ahí se los dejo. Pero yo no estoy con ustedes. ¿Duro eso o no? Dice el verso 39 de Mateo 23. Os digo que desde ahora no volveráis a verme hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús les estaba diciendo, mi gloria ya no está en esa casa antigua. Es una obra antigua. Yo la rechazo ahora. Se ha llenado de religiosidad. Es una casa que ha sido conducida sin la presencia mía. Allá no está la presencia de Dios. Ahí les entrego su antigua obra hecha en la carne, sin mi dirección. Tus pastores no serán hombres espirituales, sino ministros de la carne. ¡Wow! Y la gente dice, pero ¿por qué? Y los discípulos estaban ahí chocados porque estaban viendo ese templo hermoso en Jerusalén. Maestro, mira la magnificencia, mira esta obra tan tremenda.
Mira esta estructura tan tremenda. Señor, revisa un poquitico porque esto no es casualidad. Hay una historia, hay unos siglos de tradición acá. ¿Cómo Jesús? Eso no va a ser posible que esto quede en ruinas. Nos está diciendo Jesús que esto va a ser derribado en algún momento. Y Jesús le dice, sí, todo esto terminó. Eso dejen de mirar las cosas materiales. Esa antigua obra, ese templo majestuoso de Jerusalén es terminado, está muerto, está desaparecido. Ahora voy a hacer una nueva obra. Y los discípulos quedaron ahí chocados, cortocircuito en su cabeza, se le quemaron los fusibles. Bueno, pero ¿cómo puede ser posible que Jesús diga esto? El mismo Jesús, piensa en esto, el mismo Jesús hablando, el Jesús que es misericordia, el Jesús que es la gracia encarnada, ahora estaba diciendo, esta cosa antigua ya no es mía, la voy a dejar totalmente, esto va a quedar desolado, no tiene ninguna posibilidad de ser revivida. Entonces Jesús sigue adelante, y es cuando viene el tiempo del Pentecostés, ustedes recordarán, y ese Pentecostés es el principio de la nueva obra del Señor. El Señor dijo, voy a levantar una nueva iglesia. No esa. Voy a levantar una iglesia con personas sencillas, con personas humildes, con personas que verdaderamente quieran buscar. Ya no son esos lujos majestuosos. Ya no solamente los lugares donde el sacerdote se paraba y se miraba a todo el mundo así de los hombros para, es que ese es sacerdote y el templo no puede entrar cualquier persona. Ustedes los ciegos se quedan allá, ustedes los minusválidos se quedan allá. No pueden entrar porque contaminan el templo. Me cansé de todo eso. Me cansé de tantos estigmas. Me cansé de tantas preferencias con algunos. Me cansé de solamente que miren a la gente que tiene plata y los atiendan bien. Y los pobres, los necesitados, los menesterosos, los miren lejos. Me cansé de eso. Yo voy a levantar una nueva iglesia. Y esa nueva iglesia la voy a levantar con los nacidos de nuevo. Ellos serán mi iglesia. Yo no sé cuántos quieren ser parte de esa iglesia. Ellos serán mi iglesia. Y mientras tanto, allá en esa antigua obra, allá se reunían los sacerdotes a hacer sus rituales y lo demás. Sus prácticas y lo demás, pero sin la gloria de Dios, sin la presencia de Dios. Y los pastores aún robando allá a los pobres, los adúlteros allá, metidos en las iglesias y adulterando, haciendo las cosas de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a lo que Dios dice. La gente llena de idolatría, idolatrando al uno, al otro, al ministro de alabanza, al cantante fulano de tal, al pastor, una cantidad de cosas. El lugar, porque es que es, el lugar. Es que yo soy, y sacando pecho. Idólatras, idolatrando lugares y su corazón apartado de Dios. Y Dios diciendo, me han dejado afuera. Dios diciendo, se han enfocado en tantas cosas materiales y se han convertido como la gente del mundo buscando lo material. Pero sus corazones secos, vacíos, sus corazones llenos de una cantidad de cosas como la gente del mundo. Y tú te preguntarás, pero ¿por qué Dios lo hace así? ¿Por qué Dios derribó ese templo? ¿Saben por qué? Porque ese templo ya no representaba la presencia de Dios. Porque ese templo ya no representaba la gloria de Dios. Ladrillos, huecos, vacíos. Y eso el Señor lo trae a la iglesia presente. Permítame preguntarles en esta mañana. ¿No crees que lo que está pasando hoy en la iglesia? ¿Será que la iglesia que se dice ser cristiana es verdaderamente una representación de Cristo aquí en la tierra? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que cuando la gente de afuera ve la iglesia, estamos verdaderamente representando a Cristo? Y no lo hablo a nivel de nosotros, lo hablo a nivel general de lo que se conoce como la iglesia cristiana. ¿Será que la iglesia cristiana hoy en día representa a Cristo Jesús? ¿Será que alguna denominación en particular, algún movimiento en particular, algo que sea asociado con cristiano, será que realmente representa al pueblo de Dios? ¿O representa, mejor dicho, los nacidos de nuevo? ¿Será que cuando la gente nos mira, será que cuando la gente se enfoca a mirar ese grupo, pueden decir, wow, ahí está la presencia de Dios? ¿Esta es una iglesia triunfante? ¿Es una iglesia sin mancha? ¿Es una iglesia sin arruga? ¿Esa es la iglesia de Cristo? ¿Será que podemos decir eso hoy en día? ¿Será que la iglesia verdaderamente está revelando a un mundo que está perdido en oscuridad? ¿Será que está verdaderamente representando esa luz que ellos necesitan? Mejor aún, ¿será que el Espíritu de Dios se está moviendo? ¿Será que uno puede decir, wow, aquí hay un mover tremendo? Tenemos que revisar eso. O al contrario, esa iglesia de hoy en día es una iglesia moderna, visible, con obras antiguas,
con majestuosidad, pero sin la presencia de Dios. Una iglesia que se ha vuelto corrupta, una iglesia que se balancea en el mismísimo borde donde se mueven las obras de la carne, donde se habla casi el mismo lenguaje, donde se le ha metido más bien en psicología moderna, emprenderismo y una cantidad de cosas, y se ha dejado afuera lo verdadero, lo importante. Y podríamos en resumen decir, ¿será que Dios hará lo mismo que hizo con Silo? ¿Será que Dios puede hacer lo mismo en este momento que lo que hizo con el templo allá en Jerusalén? Y la respuesta que tengo que decirles es sí, Dios lo va a hacer. Porque a la iglesia, al igual que en ese tiempo, también la iglesia se ha vuelto corrupta. También la iglesia se ha levantado en cosas que no son las cosas de Dios. Y dice Isaías capítulo 42, verso 9, por favor. Y lo digo porque la Biblia lo dice. Escuchen con mucha atención esta última parte, por favor. Este mensaje es tan importante porque este mensaje nos va a revolucionar, mis amados. Este mensaje nos va a cambiar. Este mensaje para aquellos que verdaderamente lo están tomando en serio, tienen que entrar a revisar sus vidas. Aquellas personas que dicen, yo quiero pertenecer verdaderamente a la iglesia, no denominación, mis amados, a la iglesia del Señor. Tiene que comenzar a considerar su caminar cristiano hasta el día de hoy. Estamos cerrando este año y comienzan cosas bonitas, pero Dios tiene que remover para levantar lo nuevo que trae para su iglesia. Isaías capítulo 42, verso 9. He aquí, ya se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os lo haré saber. Y esto el Señor hoy nos lo está haciendo saber. Ya cumplimos la primera etapa. Ya las primeras cosas lo hicimos. Pero Dios va a hacer cosas nuevas. La iglesia de hoy comenzó, escúchenme por favor y analicemos esto. La iglesia que nosotros conocemos comenzó con la gloria misma de Dios. Comenzó haciendo cosas que ninguna generación había visto. ¿Cómo comenzó la iglesia? Revisemos un poquitico, hablamos como al Pentecostés, cuando comenzó la iglesia del Señor. ¿Cómo se comenzó predicando? Se comenzó con un lujo de templo y una cantidad de cosas porque ni templos habían, recuerden. ¿Y ahí qué pasó? Que el Señor le tocó el corazón a las personas que estaban ahí reunidas en ese aposento alto. Habla de más de 120 personas, incluyendo hombres y mujeres. Ojo, hombres y mujeres, no era solamente hombres. Para aquellos que dejan a la mujer anulada completamente. Aquellos que borran completamente a la mujer. Aquel día en el Pentecostés, si tú revisas, habían hombres y mujeres. Y Dios tocó tanto hombres como mujeres. ¿Y qué hizo Dios? Dios, a través de esos mensajes que Pedro se levantó y comenzó a predicar la cruz de Cristo. Comenzó a predicar del arrepentimiento. Ustedes conocen la historia. Primer mensaje, 5,000 se convirtieron. En el segundo, una cantidad. Miles de personas vinieron a Cristo por un mensaje de arrepentimiento. No era un mensaje de prosperidad. No era un mensaje que Dios los iba a hacer más ricos y que Dios les iba a dar grandes empresas y lo demás. No. Un mensaje donde los llevó a confrontar. Un mensaje donde les tocó el corazón y dijeron, wow. Y ellos dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Y dice la escritura que se compungieron y dijeron, ¿ahora qué hacemos? Y entonces el Señor a través de Pedro dice, arrepentíos. Palabra de arrepentimiento. Esa nueva iglesia estaba formando lo que iba a convertirse en el cuerpo de Cristo. Y no les importó las razas y venían de cualquier raza. Y ya no eran solamente los judíos. Es que los judíos nomás. No, un momentico. Ahora el Señor había abierto la puerta y ahora gentiles como ustedes y yo podíamos entrar a ser parte del cuerpo de Cristo. El Señor no discriminó absolutamente a nadie. Ni de la raza, ni el dinero y qué posesión tiene. Muéstrame a ver qué título tiene. Muéstrame a ver qué plata tiene. No. Simplemente aquellos que tenían un corazón abierto y dispuesto comenzaron a ser parte del cuerpo de Cristo. Así comenzó la iglesia. Un cuerpo de personas que tenían un sentir, personas que amaban las cosas de Dios y predicaban al uno y al otro y se encontraban con un amigo y le predicaban de Cristo y veían al que era borracho y decían, oiga, usted está cambiado, usted está transformado. Sí, es que Cristo tocó mi corazón, yo me encontré con Cristo, ahora soy diferente, camina, te quiero llevar allá. Aquel que era adúltero dejó su amante y ahora se consagró a su esposa, a su familia, a sus hijos y la gente decía, wow, mire este tipo que estaba tan descarriado y ahora mire lo que Dios ha hecho. Sí, porque Jesús tocó mi corazón y evangelizaban al uno y al otro. Personas que tenían una vida cambiada y transformada por el poder de Cristo Jesús. Y no simplemente lo decían, es que yo soy de tal denominación, o es que lo veían con la Biblia debajo del brazo como un desodorante y decían, es que yo soy cristiano, o porque se vestía de esta u otra manera. No, era porque sus vidas eran cambiadas, no por atuendos físicos, sino que verdaderamente eran vidas cambiadas y transformadas. Y la gente cuando los veía decía, tremendo, yo quiero buscar ese Cristo, porque mi hogar está desbaratado, porque mi vida está en desorden y yo quiero que mi vida sea enderezada. Yo quiero conocer ese Cristo, yo quiero escuchar esa palabra, yo quiero que Cristo me transforme, yo quiero comenzar a nacer de nuevo.
Personas que estaban apasionadas por las cosas de Dios. Y que si alguno tenía alguna necesidad, decía, no importa, yo vendo esto y que el hermano tenga lo que necesita. No me importa, yo no quiero ser el más rico de la congregación. No quiero que diga, uy, el que tiene el carro más lujoso. No, yo quiero verdaderamente vivir para Cristo. Y vendían lo que tenían y suplían la necesidad de los demás. No eran enriquecer al pastor, sino suplían la necesidad de los demás. Y era una iglesia que caminaba hermosa. Y Dios dice en su palabra que añadía a aquellos que iban a ser salvos. No era el método humano, no era la estrategia humana. Era Dios el que añadía. Era Dios el que traía a las personas. No, y ellos no eran sacando pechos que somos los más. No. Simplemente haciendo lo que tenían que hacer. Y dice la Biblia, el profeta Jeremías, capítulo 2, verso 21. Porque este hermoso principio, mis amados, refleja las palabras de Dios. Refleja lo que Dios tiene en su corazón, ese sentir. Dice Jeremías 2, 21. Te planté vid escogida. Escuchen, te planté vid escogida. Simiente verdadera toda ella. Fíjense cómo Dios habla. Vid escogida. Tú no eres cualquier persona, escúcheme. Si tú estás en este lugar es porque eres una vid escogida. Tú no estás aquí por casualidad. Tú no llegaste a esta reunión por casualidad. Tú no haces parte de la iglesia por casualidad. Tú eres una vid escogida. ¿Cuántos pueden decir amén? Simiente verdadera toda ella. Porque Dios sabe lo que hay en tu corazón. Porque muchos han llegado de otros lugares, de otros pastores, de otras denominaciones. Porque estaban hasta aquí cansadas que los manosearan en sus finanzas, que abusaran de ustedes, que les hicieran trampa y los engañaran. Y un día escucharon la palabra y están aquí, no porque yo los hubiera dicho, no, porque Dios los trajo aquí. Y dice, te planté vid escogida, simiente verdadera toda ella. Y sin embargo, miren las siguientes palabras que el Señor dice en la parte B. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vida extraña? O sea, si tú estabas aquí plantada como una vida escogida, ¿por qué te has vuelto como un sarmiento de vida extraña? Lo que Dios está diciendo es, yo te planté bien. Tú fuiste mía. Noten esto, tú fuiste mía, llevando mi nombre, llevando mi naturaleza, siendo testimonio. La gente decía, wow, ¿por qué te desviaste? ¿Por qué te apartaste? ¿Por qué te dejaste enfriar? ¿Por qué ahora andas tibia? ¿Por qué ahora te has degenerado? ¿Por qué ahora no estás viviendo esa pasión como la viviste al principio? ¿Por qué te dejaste enredar de las cosas del mundo y te apartaste del propósito por el cual yo te llamé y te planté? Ahora, ¿qué causó esa degeneración de la iglesia? Esto ha sido y siempre seguirá siendo lo mismo. Y se llama que el problema de la iglesia durante todos los tiempos tiene un común denominador y se llama la idolatría. La idolatría. Dios está hablando de idolatría. Cuando le dice a Jeremías, mi pueblo ha cambiado mi gloria por lo que no aprovecha. Jeremías 2:11. Mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Dejaron las cosas de Dios. Comenzaron a estimar otras cosas y desestimar las cosas de Dios. Esa idolatría fue lo que desoló a Silo. Esa idolatría fue lo que desoló el templo. Y esa idolatría es lo que ha ensuciado la iglesia hoy. Y si tú no tienes cuidado, terminas idolatrando a un hombre, idolatrando a un pastor, idolatrando un lugar. Siempre la raíz ha sido la misma. Detrás de todo esto, detrás de esas antiguas obras, Dios tiene que decir, yo tengo que quitar la idolatría para comenzar a hacer una nueva obra. Ezequiel en el capítulo 14, van los ancianos al profeta diciéndole, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que Dios está diciendo en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo? Y dice la escritura, el versículo 3 de Ezequiel 14, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo de modo consultado por ellos? Es decir, ¿no se han dado cuenta que ahora no me consultan nada? ¿No se han dado cuenta que ahora cada quien hace lo que se le antoja y ya no me tienen en cuenta? ¿No se han dado cuenta que ni siquiera antes de tomar una decisión me lo consultan ni esperan mi respuesta, sino que ahora están haciendo lo que ellos quieren? Eso es lo que estaba pasando. En otras palabras, le está diciendo, ellos han venido aquí como si realmente estuvieran buscándome, pero están tan ocultados, tan escondidos. Tienen sus ídolos guardados allá. Sus ídolos están en el corazón, en lo más profundo de ellos. Y posiblemente están
y posiblemente levantan las manos, posiblemente me adoran, pero su corazón está apartado de mí. Y si están así, ¿por qué responderles? Y si para ellos hay algo más importante que mi misma presencia, ¿por qué entonces me vienen a consultar? ¿Por qué me buscan ahora que me necesitan cuando están más enfocados en sus cosas? ¿Acaso tengo yo responsabilidad? ¿Acaso tengo yo obligación de responderle cuando ellos ni siquiera me han tenido en el primer lugar? ¿Cuando ellos ni siquiera me han considerado como lo más importante en sus vidas? Porque han puesto sus ídolos. Sus ídolos. Y tal vez tú puedas decir en esta mañana, bueno, qué bueno, yo ya no estoy en ese grupo porque yo ya no tengo ídolos. Eso mismo que sucedió allá podría estar sucediendo hoy. Porque esa es una descripción parcial. Cuando hablamos de idolatría, es una descripción parcial. Cuando se habla que idolatría es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios, esa es una definición parcial. Cuando decimos que todo lo que está en medio de Dios y nosotros, eso que se pone en medio, eso se llama idolatría, eso es una buena definición, pero repito, es una descripción parcial. Porque la idolatría, escúcheme por favor, no se me desconcentre porque este mensaje nos revoluciona completamente. La idolatría tiene que ver con el asunto más profundo de tu corazón, donde nadie lo ve. Porque ya no son las cosas que se ven, ya no son las imágenes, ya no son las estatuas, ya no es la estampita que se carga en la billetera, ya no es necesariamente el carro, ya no es necesariamente la empresa. Hay algo que está profundo en tu corazón. Y la verdad, mis amados, es que la idolatría puede andar en este momento muy campante en medio de la casa de Dios y no la nota. Puede andar sin ser vista. Y es donde yo quiero que por favor revisemos muy bien esto. Dice el versículo 3. Tropiezo de maldad delante de su rostro. Eso es lo que el Señor les quiso decir a estos ancianos que se acercaron a hablar con él. El tropiezo de maldad. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier doctrina que justifica un ídolo. Y entonces esa doctrina ciega al pueblo de Dios. Lo ciega en su pecado. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en la iglesia hoy. El ídolo número uno entre el pueblo de Dios no es el adulterio, no es la pornografía, no es el alcohol. Es una lujuria que es mucho más poderosa. Y se preguntarán ustedes a esta altura, pastor, por favor, díganos cuál es esa idolatría que se ha levantado hoy en medio de la iglesia presente. Y esa idolatría es una violenta ambición por el éxito, por las cosas materiales. Y hasta tiene una doctrina justificada. Y hasta tiene un evangelio justificado. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Y eso es lo que promulgan muchos. Y lo que predican muchos. La idolatría de ser exitoso. Eso es lo que está escribiendo hoy a la iglesia de hoy. Estas personas que son rectas. Que son moralmente limpias. Que son llenos de buenas obras. Pero que han puesto un ídolo de ambición en sus corazones. No lo han podido sacar. No lo han podido sacudir. Y tendría que decirles en esta mañana que trágicamente es el mismo espíritu que controló a Baal y a Moloch, que se llama el espíritu de la prosperidad y del éxito. Y por favor revisa tu vida. A ver a dónde le estás dando más importancia. Si le estás dando más importancia a las cosas de Dios, a la obra de Dios, o al éxito y la prosperidad de tu vida. Y hoy en día ese espíritu ha contaminado el evangelio de Jesucristo. Y no solamente a un grupo, sino tú lo notarás a escala mundial. Y échese un vistazo por ahí por los canales de televisión, enlace y otras cosas. Y te vas a dar cuenta que lo que más promulgan es prosperidad. Lo que más promulgan es pactos. Y cada vez que tú escuches hablar de una persona, dice, pacte para que Dios te prospere, pacte para que traiga esto y para que Dios te... Ahí está, promulgando ese evangelio. Y le sacan 3, 4 versículos del contexto. Y la gente, ay sí. Y andan enceguecidos. Porque están creyendo que el verdadero éxito en la vida es tener cosas materiales. Y entonces ahí se ha convertido en esa idolatría. Y esto representa como un espíritu aparentemente, quiero decirles, como de bendición, pero es una perversión de la bendición. Entonces, si ven al hermano que tiene un buen carro, a la hermana que tiene una buena casa, uy, es que Dios los ha prosperado. ¿Y cómo está el corazón de ellos? ¿Están buscando de Dios? ¿Están consagrados a las cosas de Dios? ¿Oran? ¿Buscan de Dios? ¿Cómo están sus vidas espirituales? Y están haciendo entonces naufragar a millones de personas.
Y es un espíritu que también tiene como un sabor a posmodernismo, a las cosas modernas. Y esas doctrinas posmodernistas es que nosotros valemos de acuerdo a lo que tengamos. Si tú no tienes, no vales, pero si tú tienes, vales. ¿Sí lo has escuchado? Es la misma filosofía del mundo, que a cada quien lo tratan de acuerdo a lo que tiene. Si tú no tienes absolutamente ni un peso, vamos a poner un ejemplo. Si tú tuviste para dar en esta Navidad a tus familiares y a todos le diste un regalo, es la tía más hermosa, el tío más hermoso, como lo quiero. Pero si el año entrante por alguna razón no tienes que darle a nadie, entonces ni siquiera te tienen en cuenta, ni te invitan a una natilla, ni un buñuelo, porque pues no tienes plata. Así es la gente. Y entonces creemos que si nosotros tenemos, valemos. Pero en Dios no es así, mis amados. Eso es una mentalidad posmodernista. Y entonces, claro, entonces eso llegó y filtró la iglesia y ha invadido el corazón. Entonces ahora, entre más tengamos, entonces los van a tener allá. Y los que más tienen los ponen en los mejores lugares, ministerios y lo demás. Y no importa cómo ande su vida, no importa cómo ande su familia, no importa qué tanto pecado tenga. Pero es la columna vertebral, es la columna financiera de la iglesia. Y hay que mantenerlos y no los ofendamos con los mensajes porque de pronto se nos van. Y no están sufriendo porque se vaya esa alma, sino están sufriendo porque se les bajan sus diezmos, se les bajan sus entradas. Y ahí es donde les duele a ellos. Por eso, entonces, permitamos cualquier persona. Lo importante es que él siga aportando, siga sembrando en la iglesia y ahí estamos todos bien. Infortunadamente, muchos cristianos miden su valor, miden su carrera por sus posesiones, por el cheque que tienen, por lo que reciben. Y como la hermanita por alguna razón no pueden dar, entonces ni la tengamos en cuenta. Pero el hermano que da, hay que estar ahí. No, mis amados. Es un posmodernismo que ha introducido esa filosofía y que ha entrado a la iglesia. Los pastores y evangelistas están creyendo esa mentira. Y entonces están comparando. Y cuando van y ven esos majestuosos templos, dicen, no, pero yo es que mire este grupito, 20 personas, no, yo como que mejor me retiro, yo como que mejor para esto no sirvo. Porque es que cuando yo escucho esas convenciones, yo digo, no, esto es tremendo, ¿y yo qué? Yo como que no tengo el llamado. No, mis amados. Vamos ahí, puestos en la brecha. Dios se encargará. Dios levantará al humilde. Dios hará cosas grandes. Y quiero ir terminando porque nos hemos alargado, pero es que el tema lo tenemos que abarcar porque es que ya no hay otro domingo este año. Entonces tenemos que abarcarlo hoy. Mis amados, ese es un mensaje que nos tiene que llevar a revisar nuestro corazón. ¿Cómo estamos nosotros impulsados? ¿Qué es lo que verdaderamente nos está empujando en esta vida? ¿Qué es lo que nosotros verdaderamente estamos viviendo? Mis amados, que no sea el materialismo, que no sea que nosotros nos dirijamos por la carne, porque todo esto el Señor lo va a quitar. Y gracias a Dios por aquellas personas que han entendido y han podido comprender que la vida cristiana no consiste en eso, en cosas materiales, y que el ministerio exitoso no se mide por el volumen de personas que estén ahí o por las entradas. Y bendito Dios cuando no tenemos que nosotros estarle rindiendo cuentas y que nos estén midiendo por muestra a ver el lugar, muestra a ver la propiedad que compró, muestra a ver cómo son los diezmos, muestra a ver cuántos. No, sino que nosotros podamos caminar en una palabra que Dios nos vaya dando y vamos dirigiendo al pueblo conforme a como Dios nos va indicando. Y no que tengamos que estar regidos por una institución que nos está exigiendo y den cualquier cosa. Lo importante es que la iglesia crezca. No, mis amados. Y quiero terminar entonces. ¿Cuál es esa nueva obra que Dios está haciendo en su iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Esto que hemos hablado, Dios lo va a mover todo eso. Ese materialismo Dios lo va a quitar y va a dejar establecida su verdadera obra. Versículo 9 de Isaías 42. He aquí se cumplieron las primeras cosas, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Escúcheme, por favor. Yo no sé si quiera tomarlo como una palabra profética, porque la palabra profética está escrita en la Biblia y eso está en la Biblia. Dios está a punto de hacer una cosa nueva. Y esta obra nueva será tan gloriosa que hará que su pueblo alabe a Dios como nunca antes. Que su pueblo se enamore de las cosas de Dios. Que su pueblo diga, yo quiero entregar mi vida al Señor. Y de aquí hasta que se acabe mi último día, hasta mi último suspiro, voy a entregarme completamente a Dios. Voy a entregarme completamente a hacer la obra de Dios. Dice el versículo 10 de Isaías 42. Cantad a Jehová un nuevo cántico. Su alabanza desde el fin de la tierra. Los que descendéis al mar y cuanto hay en él. Las costas y los moradores de ella. ¿Qué está diciendo el Señor? Que todo mi pueblo, a una escala mundial, no estamos hablando solamente en este lugar, porque seremos muy egoístas, muy
orgullosos, fanfarrones, diciendo, es que esta es la iglesia verdadera, es que aquí no, porque yo sé que en este mismo momento, en esta misma hora, en diferentes partes del mundo, hay personas que verdaderamente están caminando en las cosas de Dios. Y si yo les digo, no se muevan de aquí porque esta es la iglesia verdadera, estoy diciéndoles una mentira, porque Dios se está moviendo a escala mundial. Y toda la gente va a comenzar a adorar a Dios, va a comenzar a buscar a Dios con todo su corazón. Y todo el mundo se va a enterar. ¿Sabe que en estos últimos días, escúcheme lo que les voy a decir, en estos últimos días, Satanás, escúcheme, no para que te asustes, solamente para que sepas y entiendas los tiempos. No te muevas, no te desconectes de este mensaje. Satanás está descendiendo a la tierra como nunca antes, con una rabia feroz para destruir los matrimonios, para destruir a los niños, para destruir a los jóvenes y destruir a mucha gente. Ahora, ¿eso lo digo yo? No. El Señor le dijo un día a Juan, allá en Patmos, escribe esto, por favor. Y tú lo puedes chequear ahí en tu casa, en Apocalipsis capítulo 12, verso 12. Y tú te vas a dar cuenta que Satanás en este tiempo se va a levantar, se está levantando. Y si esto está pasando es porque estamos cerca de los tiempos finales. Y él, perdóneme lo que le voy a decir, va como a vomitar toda esa inundación de iniquidad sobre la iglesia. Por eso como iglesia tenemos que estar muy firmes, pegados a las cosas de Dios. Y bendito Dios por las reuniones todos los días. Porque Dios nos ha mantenido ahí sólidos, nos está como soldando, nos está manteniendo ahí. Y yo te invito, si tú no estás, conéctate, métete ahí, porque este es el tiempo donde tenemos que buscar de Dios, porque en este tiempo es cuando Satanás se va a levantar y va a querer inundar de iniquidad a la iglesia. Y aquellos que andan ahí como medio tibios, tambaleando, va a arrastrarlos. Solamente aquellos que estén sobre la roca, solamente aquellos que estén firmes, se van a mantener, van a permanecer, por más embates del enemigo. Ahora, ¿usted cree que Jesús se va a quedar quieto y decir, ay, sí? No, Él no nos va a dejar solos. Él no nos va a dejar desamparados, mis amados. Él no va a dejar que su pueblo se quede ahí, que ahora recuerde que Él es el león de la tribu de Judá. Y Él va a descender con todo su poder. Desde el cielo va a venir con todo su furor. Porque Él es el redentor que viene para Sión, para su pueblo. Así que tú no te asustes por lo que Satanás puede hacer. Puede venir con mucha furia y puede mandar muchos virus y puede mandar muchísimas cosas y se puede mutar ese virus y hacer lo que quiera. Pero Dios es muchísimo más fuerte que cualquier amenaza del enemigo. Ayer estaba, y mi esposa es testigo, hablaba una palabra y tos, una palabra y tos. Pero Dios es grande y Dios es poderoso. Porque Dios es bueno y Dios está con nosotros. Y Dios nos respalda. Y esta obra es de Dios. Y sabemos que Dios va a hacer cosas grandes. Que las puertas del infierno no prevalecerán contra su cuerpo. No prevalecerán contra la iglesia del Señor Jesucristo. Si tú no eres de la iglesia del Señor Jesucristo, si tú no has nacido de nuevo, si tú eres un falso convertido, si tú piensas que eres un cristiano y no lo eres, yo te quiero invitar para que tú verdaderamente nazcas de nuevo, te conviertas al Señor y hagas parte verdaderamente del cuerpo de Cristo. Yo creo que Dios está en camino para acá. Yo estoy casi seguro, mis amados. Dios viene al rescate de su iglesia. Dios está por visitar a su pueblo. Así como en aquel momento lo hizo en Sodoma. El Señor viene a purificar. Y este es el tiempo de purificación. Y escúcheme, el tiempo de purificación comenzará en su iglesia. Comenzará con su iglesia. En este mismo momento, Dios está comenzando a quemar la paja de su casa. Todo lo que es paja, heno, hojarasca, madera, lo va a quemar. Y lo único que va a permanecer es lo que es oro, piedras preciosas y plata. Dice Isaías 42, verso 13. Jehová saldrá como un gigante y como un guerrero. Dice, despertará su celo, gritará, dará su grito de guerra. Prevalecerá sobre sus enemigos. Diga conmigo, Dios prevalecerá sobre nuestros enemigos. ¿Tienes enemigos? No te preocupes, que tenemos un Dios que va a prevalecer por encima de ellos. ¿Por qué viene Jesús tan poderoso? ¿Por qué viene Jesús con un rugido? ¿Por qué Él está gritando a alta voz? ¿Por qué Él está gritando a su pueblo? No te preocupes, no te descompongas, no te afanes, yo estoy contigo. No te amedrentes, no te asustes. ¿Por qué Jesús viene con un celo sobre su iglesia? ¿Por qué Jesús está preparando todo? Y así como el anticristo está levantando todo, toda la plataforma para la venida del anticristo, Dios está levantando su poderoso ejército. No te quedes por fuera, por favor. Dice Isaías 42, 14, el texto que estamos leyendo. Por mucho tiempo he callado, he guardado silencio
y me he frenado. Ahora daré voces como la que está de parto. Asolaré y devoraré juntamente. ¿Qué significa esto, mis amados? ¿Por qué gritará Jesús como aquella mujer de parto? Y las mujeres entienden qué es esto. El Señor nos está diciendo que está a punto de dar a luz algo. Mientras Satanás está alborotado, engañando a multitudes, Dios está diciendo a su pueblo una cosa nueva, una cosa santa, está por traer, está por venir aquí abajo. Y Satanás lo verá en sus propias narices, lo que Dios va a hacer con su pueblo. Esta es una iglesia que no se va a dejar engañar. Es una iglesia que prevalecerá en medio de tantas cosas. Esa iglesia que Dios está preparando para ser su novia y futuramente su esposa en aquellas bodas. Una iglesia limpia, pura, sin mancha y sin arruga. Ahora Dios está en silencio. Ahora Dios ha reprimido su ira contra esas falsas doctrinas, contra esos falsos profetas, contra esos lobos vestidos de oveja que han hecho naufragar a tantas multitudes, que tienen engañadas a tanta gente. Dios hasta ahora ha estado callado, pero Dios está dando a conocer su voz. Y Él nos está diciendo: los pastores han convertido mi casa en una cueva de iniquidad. Sin embargo, Dios dice: yo he callado. Predicadores materialistas que han corrompido mi iglesia por todo el mundo con doctrinas abominables. Sin embargo, yo he permanecido quieto. Yo he permanecido silencioso mientras las mega iglesias han quitado la ofensa de la cruz para no molestar a las personas. Me he reprimido mientras pastores complacientes han permitido a comediantes y espectáculos para traer liviandad y frivolidad a la iglesia. Y yo me he quedado callado, pero no más. Ahora yo estoy conmovido y voy a ir a mi casa. Voy a ir a limpiarla para que regrese como mi novia. Y es una advertencia de Dios. El celo de Dios está por venir, mis amados. Y Dios va a destruir todo lo que sean falsas doctrinas. Y la gente va a decir: wow, ¿y por qué? ¿Y por qué? Mis amados, tengamos mucho cuidado. Dios va a quebrar a cada ladrón, a cada usurpador que ha llenado los púlpitos, y va a secarles sus fuentes de ingreso, para que entiendan que la confianza no está en el dinero, que la confianza no está en los lugares, sino que la confianza tiene que estar en el Dios de los cielos. Y termina Isaías diciendo en el versículo 15: convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Verso 17: serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen en las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Mis amados, esto es lo nuevo que el Señor trae para la iglesia. Esto es lo nuevo que el Señor va a hacer en su iglesia. Yo destruiré a todo ministro que esté ministrando en la carne, a todos aquellos arrogantes y materialistas, y levantaré pastores conforme a mi propio corazón, dice el Señor, siervos fieles que me conocen. Yo destruiré todo evangelio falso y confundiré y avergonzaré a cada falso maestro. Esto es tremendo, mis amados. Sin embargo, yo no abandonaré a aquellos millones de personas que quieren buscarme de corazón, pero que infortunadamente han sido engañadas por todas esas falsas doctrinas, engañados sin que ellos lo supiesen, y ahora están orando por un evangelio puro. En este momento, mientras estamos reunidos, hay muchas personas orando para encontrar un lugar donde congregarse, para encontrar un lugar donde les hablen la palabra de verdad. Y mientras muchos están confundidos, otros están orando. Y el Señor sabe eso. El Señor los ha escuchado. Aquellos que verdaderamente quieren decir: yo voy a buscar de Dios, y se han arrepentido de corazón, Dios no los dejará en vergüenza. Dios los sacará, Dios los rescatará. Pero aquellos que a sabiendas que están engañando a la gente siguen con sus falsas doctrinas, Dios un día los enmudecerá. Y qué duro, mis amados. Y dice el versículo 16 para terminar: guiaré a los ciegos por caminos que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas
les haré y no los desampararé, dice el Señor. Este es el tiempo de evangelizar a los ya evangelizados, pero que están confundidos y están metidos en tantos engaños. Mis queridos amados del Señor, esta es la palabra que el Señor nos ha dado para esta mañana. Y esté muy preparado porque Dios está haciendo cosas nuevas. Ahora mismo. Creo que el Señor ya ha comenzado. Creo que el Señor ya ha dado unos campanazos de advertencia. Que aquellos que se creían inmovibles los está moviendo. Que aquellos que se creían que su seguridad estaba en sus majestuosas casas, no es tan cierto, mis amados. Él está llamando a su pueblo una vez más a que abandonen todo ídolo. Revisa tu vida, por favor. Y hacer su habitación en la roca, en el Señor Jesucristo. Y quiero animarles para terminar este año en nuestras reuniones dominicales a que te prepares a obedecer, a que levantes cada día un clamor, una vida consagrada y entregada a Dios. Que los habitantes que están sobre la roca podamos cantar de alegría y de gozo, sabiendo que el Señor está con nosotros, que el Señor no nos desampara, que el Señor nunca nos va a dejar. Que Dios añada a esta su palabra la sabiduría y que el Espíritu Santo sea tocando cada vida y cada corazón. Por favor, inclina tu rostro y vamos a orar al Señor. Padre, muchas gracias por esta mañana. Gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias por esta administración que tú nos has dado. Gracias por la exhortación. Gracias por todo, Señor, como tú te has movido en esta mañana de una forma tan especial. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea agregando a esta palabra. Que seas tú, Señor, limpiando lo que tengas que limpiar. Este no es un tiempo para jugar a ser cristianos. Este es un tiempo para consagrarnos, para vivir esa vida cristiana como tú demandas, Padre. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.